paternal, Lore. ¿Te imaginás un bodegón que no declara absolutamente nada de manera ilegal, vendiendo carne de jabalí, carne de especies en este país que están absolutamente prohibidas su casa? Bueno, un escándalo en un lugar absolutamente inesperado, un bodegón en la Paternal. Investiga la justicia y allí está nuestro compañero José Fulugoño. Hola, José. Lorena, Guillermo, buenos días, ¿cómo están? La avenida Warnes, cuando llega a la Facultad de Veterinaria, frente a una gran ferretería que otrora fuera el conocido albergue Warnes. Bueno, aquí funciona hace muchos años este bodegón que tiene en su propia cartelería el menú, por ejemplo, de yacaré, ranas, animales exóticos también. Lo cierto es que en el mes de mayo, la justicia, a través de una denuncia que recibió el Ministerio de Seguridad, emplazó a la Fiscalía especializada en temas ambientales a una investigación para determinar si las carnes que se vendían en este lugar tenían trazabilidad, es decir, si tenían los remitos de compra de dónde se habían guardado, cómo se comercializaban y sobre todo cómo se habían adquirido, ya que por ejemplo en este local se vendía carne de ciervo, cuya caza está prohibida en la Argentina, ¿no? Así, los otros animales exóticos, donde se permite, donde hay una comercialización, en tanto y en cuanto se tengan ciertas normas de trazabilidad, como por ejemplo las ranas. Pero lo cierto es que es un lugar que funciona a la vista de todo el mundo, una esquina donde pasan distintas líneas de colectivos, donde hay tránsito, donde paradójicamente está frente a la Facultad de Ciencias Veterinarias, la facultad que enseña el tratamiento y conservación de la fauna silvestre. Bueno, llegó aquí la UFEMA, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, después de tareas de campo en la cual confirmaron que aquí se vendían ese tipo de carnes y encontraron 160 kilos de carne de animales exóticos, yacaré, carpinchos, también ciervo, jabalí. Los incautaron, por supuesto, estaban en 4 freezers y 2 heladeras exhibidoras. Y bueno, y ahora el local está cerrado, tiene carteles que dice cerrado por reforma. Lo cierto es que, bueno, posiblemente todo indica que tenga que ver con este operativo del fin de semana, donde se encontraron estas carnes. Recordemos, carpincho, jabalí, yacaré, perdiz y ciervo. En el caso del ciervo, además recordemos que es una especie cuya caza está prohibida, con lo cual la posterior comercialización se entiende que no son ciervos de criadero. No, está interviniendo esta ley. Acá tengo la causa, tengo la orden de allanamiento, son 3 páginas, un juez, un juzgado contravencional y de faltas, Agustín Eduardo Rigui, un fiscal, el doctor Blas Matías Michensi, que está en la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, con quien esperamos hablar. Pero también un escándalo porque obviamente la sospecha sobre este bodegón está hace tiempo. Ellos decían que no, que tenían todos los papeles en curso. Muy buen trabajo que hizo también toda la Dirección Ambiental de la Policía Federal, que alerta al Ministerio de Seguridad y a la Justicia para poner la mira en los controles sobre esto donde estaba todo ilegal. Mira, secuestraron 160 kilos de cortes de carne. Lo que vemos es que el local es enorme y hasta es famoso. Porque es famoso. Tiene muchos carteles. ¿Qué más? Mercadería distribuida en 4 freezers y 2 heladeras exhibidoras. Esto es toda información que fue sacando Lorena de la causa, por un lado. Por el otro, Lore, vos sabés que viniendo por la ruta es muy común ver escabeche de ciervo, escabeche de jabalí en todos los puestitos, ¿no? Es cierto, a la vera de la ruta. A la vera de la ruta, ¿qué más? Especie de fauna silvestre como carpincho, jabalí, yacaré, perdiz y ciervos. Muchos, su caza está prohibida, y si no, tiene que estar todo bajo estrictos controles. Sí, lo que no por ejemplo, el carpincho, no sé si está... ¿cuáles de todos estos están prohibidos? Ahora se lo vamos a preguntar a los que están, a los funcionarios judiciales que están especializados en materia ambiental para saber cómo es la legislación con cada especie. Seguro. Fulugoño, un toque más. Tenemos una carne, y acá está el tema, y que muchos clientes se dieron cuenta también, no tenía la rotulación visible que permitiera corroborar su origen ni porque también el tema es qué estoy comiendo. Bueno. Esto lo controla MAT, o sea, porque si el animal lo comprás y lo adquirís porque es caza furtiva de manera ilegal, ¿quién controla que estés comiendo bien? Sí, insisto, porque me pasó en la ruta este fin de semana. Mirá. El ciervo es una... Ahí está, es una especie protegida por ley.
Ahí está. Al 22421, que establece la prohibición expresa de su casa, transporte, tenencia, comercialización de sus piezas. Ok, eso está... Entonces, esto es importante porque no mucha gente sabe que no puedes ir a un restaurante a comer ciervo. Y yo no sé si de pronto podés comer ciervo bajo determinadas circunstancias. Esto la Patagonia lo deben tener bien claro. Muy claro. ¿Entendés? Muy claro, porque hay ahumados. Exacto. Y no queremos meter la pata, o sea, como por falta de información. Que no, bueno, porque no tenemos tanto detalle, pero sí sabemos que en este caso es algo que se venía sospechando hacía tiempo. Actuaron distintas fuerzas de seguridad, se hizo este allanamiento y vos estás en el lugar. Contanos, José. Bueno, esto recordemos, Lorena Guillermo, una causa que empezó en mayo a partir de la denuncia que recibió la UFEMA. Tuvieron tareas encubiertas en el lugar para tomar muestras y finalmente con esas muestras es que este juez contravencional y de faltas ordenó este fin de semana el allanamiento. Básicamente lo que está en cuestión aquí son dos. Por un lado la trazabilidad. Sí. Que lo que ustedes decían, y es que el comercio no tenía la forma de demostrar, no estaba rotulada la mercadería, no se sabía dónde la habían adquirido. Y un comercio de este tipo tiene que tener la trazabilidad de la mercadería. Y por otra parte, en el caso del ciervo puntual, hay una especie que está en riesgo de extinción, que es el ciervo de los pantanos, y lo que ahora se está tratando de determinar es, mediante 3 muestras que tomaron en este lugar, bueno, qué especie de ciervo era el que se comercializaba aquí en este bodegón de la Paternal. Una información importante y tenemos que hablar con el fiscal. Exactamente, con el doctor Blas Matías Michensi, que es el titular de la UFEMA, que estuvo interviniendo desde primera hora. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Lorena? Buen día. ¿Qué tal? Acá estamos con Guille Lobo. Bueno, había algunas dudas que no teníamos claro cómo manejarnos. Por ejemplo, en cualquier lugar del país, si venden ciervo, ¿tenemos que poner la mirada y desconfiar o hay lugares donde, digamos, esto está contemplado? Bueno, esencialmente lo que hay que, digamos, tener en cuenta que este tipo de carnes que no son las habituales, digamos, para llamarle de fauna silvestre, tienen que tener al menos 3 grandes elementos. Obviamente el primero es acreditar una factura comercial, ¿sí?, que demuestre su comercialización. Segundo, obviamente la guía SENASA, que garantice la inocuidad, ¿sí?, del producto. Los controles de SENASA. Exacto, y obviamente la guía de tránsito, ¿sí? La guía de tránsito de fauna, probablemente la dirección de fauna, donde obviamente indica cuál es el origen, ¿sí?, y eventualmente si está autorizado, digamos, como un establecimiento donde se realiza la producción de esa carne. Entonces, esos 3 grandes elementos ya, digamos, de por sí, uno entiende que, digamos, la trazabilidad, como bien decía por allí el periodista, digamos, que es lo importante para saber que estamos, digamos, consumiendo, para aquellos que consumen carne, un origen, de salubridad, ¿sí?, e inocuidad alimentaria. Comentábamos con Lorena que es muy folclórico en la República Argentina, que cuando vas con la ruta se empiezan a aparecer las banderitas, jabalí, ciervo, escabeche, y podemos consumir por error. ¿Qué tenemos que pedir? ¿La trazabilidad en ese puesto? Sí, eventualmente, si son esos puestos que están a veces... que están al costado de la ruta, uno advertiría que, digamos, esos documentos seguramente, digamos, no quiero prejuzgar, pero generalmente son, digamos, puestos muy transitorios, y entonces habría que ver si eventualmente tiene una autoridad provincial y en ese caso todo el resto, no solo para funcionar, sino también todos estos elementos. Así que eso será una cuestión un poco para pensar, como bien vos señalás. Uno iría quizás a un establecimiento donde, bueno, podría advertir que esas condiciones están garantizadas. Claro. Doctor Michensi, ¿cómo alertan esta serie de delitos en este restaurante? ¿Cómo les llega la denuncia a ustedes? A nosotros nos llega la denuncia a través de la dirección del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal. Claro. ¿Sí? A partir de ellos, nosotros lo que hacemos es, obviamente, damos intervención al Cuerpo de Investigaciones Judiciales y conjuntamente con ellos desplegamos, obviamente, tareas de investigación, y a partir que, obviamente, tenemos un cúmulo de ellas, eventualmente también vinculados con información que pedimos a la Brigada de Control Ambiental, a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, eventualmente, y a la SENASA, sobre si efectivamente el establecimiento estaba inscripto o no, y entonces a partir de allí, bueno, solicitamos al magistrado la posibilidad de que nos otorgue un allanamiento justamente para
cerciorarnos si todos estos los elementos que parecían de mucho peso, bueno, podríamos comprobarlos en el lugar. ¿El ciervo en ninguna especie se puede comer? Porque en la Patagonia sí se consume mucho ciervo y creemos que debe tener toda la cuestión de los controles de SENASA y trazabilidad, ¿o no? Ciervo. Ciervo de pantanos no puede comercializarse, ¿sí? Digamos, es una especie protegida, entonces por eso es que estamos, como bien por allí decía también el periodista, estamos analizando el origen de esa carne, que presumimos que podía ser, pero todavía no es un elemento que estamos, digamos, con condiciones de señalar de cuál es la procedencia de esa carne. ¿Jabalí? Jabalí sí, siempre y cuando tenga, digamos, un establecimiento que esté, claro, que esté, digamos, autorizado para su faena y producción. Le hago una pregunta, porque uno va a un restaurante, uno no sabe, no somos los argentinos muy de comer, son especies exóticas. Entonces vos decís, bueno, yo no quiero comer algo ilegal, algo que está prohibido, que no tiene control de seguridad. En el local, vos le podés pedir la trazabilidad, las autorizaciones. ¿Cómo es esto? Porque a vos te dan un menú. Sí, te dan un menú y, digamos, generalmente uno cuando accede a esos restaurantes, uno sabe o está promocionado ese tipo de, ¿cómo se llama?, de productos y elaboración de carnes. Entonces, obviamente, siempre lo que es importante es saber conocer que esos productos vienen de criadero y entonces a partir de ahí uno, obviamente, como cliente podría solicitar si tienen esos... digamos, esos documentos. Está obviamente en todo su derecho como consumidor de poder estar tranquilo, digamos, lo que uno... Bien, antes de despedirlo, ¿cuánta gente identificada hay? ¿Pueden ir detenidos? ¿Es un delito menor? En estos momentos estamos investigando, digamos, por lo menos en la hipótesis, una contravención, ¿sí? Así que, pero bueno, obviamente vamos a seguir, digamos, como le decía, con algunas investigaciones y todavía saber el resultado de los análisis, saber frente a qué hipótesis de infracciones nos encontramos. Bueno, fiscal, muchísimas gracias. Gracias, doctor Michelsi. Hasta luego. A ustedes por la comunicación. Hasta luego. ¿Servicios? Y hablamos de esta manera.